Lo que yo creo que esos son factores por los cuales la gente vota en contra, vota por el no. Ahora, lo interesante es el factor de que lleva a, y me imagino también lo han tocado, lo que lleva a que la oposición participe en el plebiscito y gane en el plebiscito, porque el punto era, y en ese sentido hay que decirlo claramente, la oposición no ganó por la franja del no. Tú eres de esa posición. Sin duda. No, pero es decir, no me cabe la menor duda. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué ganó la oposición si no fue por la franja como factor relevante? No, ganó por la campaña que hizo, por la existencia, yo creo que el elemento fundamental es la capacidad de los partidos políticos de haber convencido a una masa de gente que estaba en contra, que no le gustaba la dictadura, pero que estaba atomizada, atemorizada, que tenía movilizaciones de protesta, muy importantes. Que era posible derrotar a Pinochet. Esa es la convicción a la que llega esa gente. Claro, por los partidos. Y había que convencerla por lo siguiente, porque la misma oposición había dicho que nunca nada que hiciera Pinochet había que creerle, porque teníamos la experiencia del plebiscito del 80. Es más, yo me recuerdo, y formamos parte del mismo comité con Genaro que lo presidía, yo me recuerdo haber tenido que hablar con los sacerdotes de las poblaciones, porque los sacerdotes de las poblaciones no estaban dispuestos a participar o a decirle a la gente que participara en el plebiscito, porque consideraban que eso era un nuevo engaño. Entonces hubo que hacer toda una tarea política, primero al interior de la oposición, al interior de los partidos, la discusión sobre si se entraba en la institucionalidad que proponía Pinochet o no se entraba. Y después, una vez llegado a ese acuerdo, convencer a los movimientos sociales, a las organizaciones, a la gente que se había movilizado. Y eso sobre la base que era la única salida posible de la dictadura. Si me permite, mira, como un año y medio antes del plebiscito, había un grupo de centros de pensamiento donde estaba el ILET, el CED, que lo presidía Gabriel Valdés, el ILET era Juan Somavía y la Flaxo. Y Sur y Flaxo. Y entonces hicieron unas encuestas y unos focus group, que fueron los primeros focus group que se hicieron en Chile. Sawyer & Miller, que eran una empresa norteamericana que trajimos y que hizo estos focus group. ¿Y qué es lo que decían? Le preguntaban a la gente, ¿usted está en desacuerdo con la dictadura? 80% estoy en desacuerdo, 20% a favor. A continuación le decían, ¿y usted cree que van a derrotar a la dictadura? 80% nunca. Y 20% por eso, la brecha de confianza en que era posible derrotar a la dictadura. El problema es que la gente estaba en contra, pero tenía la percepción de que iban a ser derrotados. Y ahí entra... De que era imposible salir, Y ahí entra lo que dice Manuel Antonio Garretón, de que era imprescindible convencer a la gente que este era un camino posible. Y ese fue un largo camino, ¿me entiendes? Que era un camino como de recuperación de la propia dignidad. No sé si me explico. Sí, no, por supuesto. No era solo decir yo estoy en contra, sino que tengo dignidad para inscribirme a pesar de que esto puede ser falso y para votar a pesar del temor. Y ese fue el esfuerzo durante un año y medio. Convencido que eso fue. Claudio. No, yo creo que desde el punto de vista, yo pensaría político y más social. Desde el punto de vista político, yo creo que simboliza el plebiscito el reencuentro del centro con la izquierda. O sea, y eso yo creo que es un tema que hoy día... Ni siquiera el reencuentro, el encuentro. O el encuentro. Porque el centro y la izquierda se habían encontrado. Este centro. Había habido un centro de izquierda que se había ocultado, que era el Frente Popular. Y en la previa a la dictadura tuvieron la antípoda. Absolutamente. Y en la campaña de Frei Montalva también estuvieron en posiciones contrarias. Entonces, y yo creo que una de las grandes claridades de la élite política fue entender que no había salida sin unidad de la centroizquierda, lo que era realmente, lo que implicaba hacer unas transformaciones culturales al interior de cada polo, lo que se llamó la renovación socialista, el cambio de liderazgo al interior de la democracia cristiana.
fueron cuestiones fundamentales. Claro, cuando Almeida decía apoyar a Elwin, o sea, un poquito después, pero es básicamente que ahí hay una decisión estratégica política que es fundamental y que marcó hasta el día de hoy, o sea, hasta estos tiempos, a la política en Chile. Y el segundo tema es que había una épica social, que yo creo que es la parte perdida del plebiscito, es decir, que en el plebiscito se encarnaba un movimiento social y político que iba a estar detrás de este proceso, y yo creo que esa es la parte que después en el proceso de transición se perdió. Pero desde el punto de vista estratégico, mediático, cuando tú ves la franja y toda esta idea, era la idea de un mundo social que iba a ganar en las urnas a un dictador. Y yo creo que esa encarnación estaba en ese día en el plebiscito. Yo coincido en que efectivamente el paso central fue el encuentro, como dice Manuel Antonio, del socialismo con la democracia cristiana, encarnado por Elwin y el abrazo que se da con Almeida. Eso es el... Junto, digamos, ese paso esencial. Eso implicó procesos previos muy arduos. Me acuerdo que la democracia cristiana, el papel que ahí jugó Adolfo Saldívar, también fue importante porque no era una política muy bien acogida esto de luchar desde dentro, digamos, y no combatir frontalmente a la dictadura, sino que hacerlo por otros métodos. Habría que contextualizar un poquito, a lo mejor, Oscar, para que se entienda por qué era tan simbólico este abrazo entre Almeida y Elwin, desde el punto de vista de lo que pasó en el quiebre de la democracia en Chile y el rol que jugaron unos y otros. Perdón, pero yo creo que... No, sin singularizar en nadie, pero sí en los... No, pero que yo creo que lo que es clave es la creación de la Alianza Democrática. Varios años antes, 8 años antes, si no me equivoco, y eso, y en eso no está, hay que reconocer, no está Almeida. En eso, ni el partido de Almeida, no está el partido de Almeida. Está Núñez. Está el Partido Socialista, que había hecho lo que se llamaba la renovación socialista, y ese es el que hace un juego, por un lado, de alianza con la democracia cristiana, y por otro lado, de mantener relaciones con el socialismo que de Almeida, digamos, el socialismo de Núñez era el de Briones, Núñez, Arrate, y después, entonces... Y para no olvidar y no ser injusto, Carlos Altamirano, que había estado en la posición más extrema, se pasa a este absolutamente sector. Y Altamirano juega un rol de moderación en el Partido Socialista que hay que reconocerlo. Después de todo, él había sido uno de los principales impulsores de la vía armada. Y es muy interesante la reconversión de Altamirano. Precisamente él rompe con Almeida. Rompe con Almeida. Y rompe con Almeida. Por la, llamémosle la izquierdeización de Almeida. En la Alemania Oriental. ¿No se acuerdan en la casa o no vieron ese proceso? Claro, durante el gobierno de la Unidad Popular, de un presidente socialista, jugó un rol de oposición acérrima, diría yo, la democracia cristiana. Sin duda. Que no favorece ni propende el golpe, pero sí lo valida ex post, Genaro, que es un tema que complicó mucho las relaciones entre socialistas y... Yo voy a ser bien franco. Aquí cometimos todos, por supuesto, todos gigantescos errores. Así es. Entonces, por un lado, solo quería citar la ultraizquierda estaba en la mitomanía armada. Sí. Duraron medio día enfrentando al ejército. El Partido Socialista estaba... Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Bueno, el Partido Socialista estaba en una posición extrema y la democracia cristiana en una posición irresponsable, que fue alentar una sobredemanda que ningún gobierno fuera el de Allende podía resistir. En consecuencia, en la destrucción de la democracia del 73 hay una responsabilidad de todos los partidos, no solo de los militares. Sí, no, por supuesto. Quería, por eso lo tomaba de lo que decía Oscar, por el largo camino que se recorre desde entonces hasta esta unión del centro y la izquierda, que es muy simbólica. Quería decir también que este es uno de los fenómenos que se produce, digamos, previos a la derrota de la dictadura. También hay un movimiento sindical que fue muy importante, que fue generando un movimiento de más social. Y fue bien simbólico el Comité de Elecciones Libres que se armó, que representó como una pluralidad de visiones, entre las cuales había gente de centro-derecha, que le daba una cierta, digamos, protección para que el régimen... Ahí estaban Oscar Godoy. Exactamente, Oscar Godoy. Estaba Mónica Jiménez, Jorge Edwards. Estaba el embajador Barros. Sergio Molina, que lo presidía. Fernando Lenis.
No, Fernando Lenin no. Ello fue del Acuerdo Nacional Fernando Lenin. Sí. Muchas iniciativas, fueron confluyendo para generar este resultado. No, y yo quiero agregar también la dimensión social. Por ejemplo, todo el grupo de mujeres por la democracia, que fue bien importante, el movimiento de derechos humanos, o sea, este trabajo, que era un trabajo que al final se veían de las élites, se reproducía a nivel social y a nivel local. Se veía organización trabajando por ir a inscribir a la gente, por informar, por educar. O sea, el proceso que llevó el plebiscito, a mí me tocó, como le decía, de voluntario a los 22 años, el proceso de ir y explicar en las poblaciones cómo se tenía que votar. Un voto muy simple fue fundamental. Entonces era la reproducción de un trabajo político a nivel social. Eso es lo que yo decía, que la franja era como el resultado de un teje y maneje de un trabajo social y político muy anterior y que concluye con el 5 de octubre.